Hola niñas, hola niños, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de hoy. Vamos a continuar conociendo los hábitats. La semana pasada hablamos de los hábitats acuáticos y esta semana nos corresponden los hábitats terrestres. Te invito a tener tu libro para que vayamos haciendo las actividades en conjunto. Bien, antes de que comencemos con los hábitats terrestres, vamos a recordar qué significa hábitat. Lo que te voy a leer es lo que leímos la semana pasada de tu libro. Dice, así como tú tienes un lugar donde vivir en el que se cubren todas tus necesidades, los animales y vegetales en la naturaleza también poseen un lugar donde encuentran todo lo que necesitan. Y a eso es lo que llamamos hábitat. Aquel lugar que eligen los seres vivos, en este caso los animales y las plantas, para poder desarrollarse, tener su ciclo de vida. Nacer ahí, desarrollarse, crecer, reproducirse, y en aquel lugar les entrega todo lo que ellos necesitan. El agua suficiente, la temperatura adecuada, refugio, protección. Entonces, no olvidemos que el hábitat es diferente para las distintas especies. Yo no puedo vivir en un lugar, por ejemplo, los seres humanos, donde haga mucho frío. Nosotros necesitamos un hábitat templado. Pues los animales también. Y entonces hoy vamos a ver aquellos hábitats terrestres que encontramos en nuestro planeta y antes de eso vamos a recordar cuáles eran los acuáticos. ¿Te parece? Vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, repasemos un poco los hábitats acuáticos. Los que conocimos la semana pasada son los océanos y mares, los ríos y la otra clasificación es lagos y estanques. ¿Qué entendemos por océanos y mares? Son grandes extensiones de agua salada. En ellos viven peces, mamíferos acuáticos como la ballena, el delfín, moluscos, crustáceos, algas, entre otros. La característica más importante es que son extensiones grandes de agua y agua salada. Luego tenemos los ríos. Los ríos son corrientes de agua dulce y en ellos también viven peces, insectos, algunas aves que se alimentan de peces. Y aquí entonces son aguas corrientes que se mueven, ¿verdad? En los ríos y es agua dulce. Luego tenemos los estanques y los lagos, que sus aguas pueden ser dulces o saladas, pero aquí su característica también es que son aguas tranquilas. En las orillas pueden vivir plantas que necesitan mucha agua y también hay aves, caracoles, zancudos, ranas que se alimentan en ese lugar. La temperatura en los lagos y los estanques es un poco menos fría que la de los ríos, o sea, es un agua un poco más templada. Esos son los hábitats acuáticos que trabajamos en la clase anterior. Entonces ahora te invito a conocer los hábitats terrestres, que también tienen una clasificación. En la página 68 comenzamos con los hábitats terrestres. Y tenemos una imagen de Pedro y Daniela, dos niños que están preguntándose sobre unas fotos. Ella tiene una foto de un oso polar y él tiene una de una jirafa. Y el niño, que se llama Pedro, dice, ¿el oso polar y la jirafa vivirán en el mismo tipo de hábitat? Daniela le dice, ¿estarán preparados para las mismas condiciones? O sea, ¿estarán preparados para vivir los dos en el mismo hábitat? Ahora lo vamos a averiguar. Bueno, ¿y qué le responderías tú a Pedro y a Daniela? ¿Qué sabes respecto al lugar donde viven los osos polares y las jirafas? No viven cerca nuestro, pero algo sabemos, ¿verdad? Y aquí nos dan algunas indicaciones. Dice, si bien el oso polar y la jirafa son animales terrestres y mamíferos, sabemos nosotros también, ellos habitan en lugares muy diferentes. El oso está adaptado para vivir en un lugar muy frío, pues tiene una gruesa capa de grasa bajo su piel que le impide que pierda calor. La jirafa, en cambio, tiene una delgada capa de grasa, ya que no es necesario que se proteja del frío en el lugar donde habita. Por lo tanto, estos dos animales no podrían vivir juntos en un mismo hábitat.
cada uno necesita un tipo de temperatura diferente, alimentación diferente y condiciones que los hagan vivir adecuadamente. Entonces vayamos a ver dónde podrían vivir cada uno de ellos. Un tipo de hábitat terrestre son los polos. Este tipo de hábitat presenta el suelo cubierto de hielo o nieve. Las temperaturas son extremadamente frías. El agua es importante en este tipo de hábitat, dado que al no existir mucha vegetación porque está cubierta de hielo y nieve, la gran mayoría de los animales, como el oso polar y los pingüinos, se alimentan de organismos que viven en el mar, de peces, de algas marinas, etc. Entonces en los polos hay mucho frío, no hay tierra, está cubierta en realidad de nieve o de hielo, y los animales que habitan allí en general se alimentan en el agua, porque ahí encuentran su fuente de alimentación. Primer hábitat, los polos. Aquí sí que podría vivir nuestro oso polar, ¿verdad? Segundo hábitat terrestre, el desierto. En este hábitat casi no llueve. Las temperaturas aquí son muy extremas, pues hace mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Como la disponibilidad de agua es baja, eso significa que no hay mucha agua, los animales y plantas están preparados para sobrevivir con pocas cantidades de ella. No necesitan mucha agua para vivir. La luminosidad, es decir, la luz del sol, en estos lugares es muy alta, ya que pocos árboles pueden dar algún tipo de sombra. Entonces ahí tenemos un tipo de planta, el cactus, y un tipo de animal, el escorpión. Miren el paisaje que se observa en el desierto. Llueve muy poquito y hace mucho frío en la noche y mucho calor durante el día. Nuestro tercer tipo de hábitat son los bosques. En este hábitat las condiciones son óptimas para el crecimiento de muchas plantas. Llueve mucho y existe gran disponibilidad de agua, que como sabemos es muy necesaria para todos los organismos. En los bosques viven muchos insectos, aves, anfibios y la humedad y el alimento está muy disponible. Con respecto a la cantidad de luz, o sea de sol, dependerá de la zona del bosque donde se desarrolle el ser vivo. Si habita en el suelo del bosque, como algunos insectos y anfibios, le llegará poca luz debido a la sombra que producen los árboles. En cambio, si vive en la parte superior de los árboles, captará mucha más luz. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la ranita de Darwin, que es un anfibio muy pequeño que solo vive en el sur de Chile y Argentina. Su hábitat son los bosques, pues necesita mucha humedad para sobrevivir. Por otro lado, tenemos ahí en el bosque el huemul, que es un animal típico chileno, que está en nuestro escudo, y el pájaro carpintero. Entonces, el bosque es el tercer hábitat terrestre que estamos aprendiendo hoy. Ejercitemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Dice el número 1, define con tus propias palabras qué es un hábitat. Aquí te voy a dejar que tú escribas con tus propias palabras. Pero recordemos que el hábitat son aquellos lugares donde los seres vivos encuentran todo lo necesario para vivir. La alimentación, el agua, la temperatura es adecuada, encuentran refugio y protección. Así que te invito a escribirlo con tus propias palabras. El número 2 dice, une cada organismo con su hábitat correspondiente. ¿Dónde vivirá el cactus? Mira las opciones que tenemos. Bosque, polo o desierto. Excelente. En el desierto. El oso polar, ¿en qué hábitat lo ubicamos? Claro que sí, en el polo. Y el pudú, un animal típico chileno, lo ubicamos en los bosques, en ese hermoso bosque de araucarias del sur de Chile. Muy bien.
¿Continuamos? Hemos llegado hasta la evaluación intermedia. Eso quiere decir que ya hemos avanzado en el capítulo, sabemos de los hábitats acuáticos y terrestres y vamos a ver cuánto hemos aprendido. Al final va a estar el solucionario. Pero ahora yo te voy a contar qué es lo que nos están preguntando. Dice, realiza las siguientes actividades. Número 1, escribe B si la oración es verdadera o F si es falsa. La primera dice, los hábitats pueden clasificarse en acuáticos y terrestres. ¿Verdadero o falso? La siguiente, un animal puede desarrollar su vida en cualquier hábitat. ¿El oso polar y la jirafa podían vivir en cualquier hábitat? ¿Verdadero o falso? La tercera, existe un solo tipo de hábitat terrestre. Parece que no es verdad. La última, los animales encuentran en su hábitat todo lo necesario para vivir. ¿Verdadero o falso? Busca en la sopa de letras, dice el número 2, 5 tipos de hábitat acuáticos. Nosotros ya los conocemos, ¿verdad? Bueno, te los voy a comentar para que después cuando hagas la actividad los puedas encontrar fácilmente. Vimos los océanos, los mares, los ríos, los lagos y los estanques. Así que, a buscar. Número 3. Une cada hábitat terrestre con su característica. Entonces, polos. Veamos cuál es la característica. Muchas plantas y disponibilidad de agua gracias a la lluvia. O casi no llueve y sus temperaturas son extremas. Quiere decir que hace mucho frío en algún momento y mucho calor en el otro. O suelo cubierto de hielo o nieve y temperaturas muy bajas. Ok, entonces uno, polo, con su definición correspondiente, lo mismo bosques y lo mismo desiertos. Yo sé que tú ya lo sabes, así que a unir. Vamos terminando. Número 4. Escribe el nombre del hábitat en que viven los siguientes animales. Los pingüinos, la rana, las ballenas y los cactus. Entonces, en el tipo de hábitat que vive cada uno de ellos. Luego el número 5 dice, marca con un ticket la respuesta correcta. La letra A, un animal nativo chileno es. Si bien estábamos viendo los tipos de hábitat, igual apareció algo de información complementaria. ¿Sería la jirafa un animal nativo de Chile? Nativo de Chile que es característico de nuestro país. ¿El oso polar o la ranita de Darwin? Puedes revisar tu libro si no lo recuerdas, pero yo creo que sí te acuerdas. Y la letra B dice, ¿en qué tipo de hábitat encontramos muchos insectos, aves y anfibios debido a su humedad? ¿En el polo, en el bosque o en el desierto? Excelente. Creo que has trabajado mucho en este tema. Te felicito. Muy bien, te felicito. Hemos llegado hasta aquí al solucionario y ya hemos terminado de conocer los hábitats. Los 3 hábitats acuáticos, la clase pasada, y los 3 hábitats terrestres, esta. En el solucionario puedes encontrar aquellas respuestas que estaban en las actividades. Puedes revisar, corregir o resolver alguna duda si es que algo no conocías. Te felicito, lo has hecho muy bien. Así que ahora puedes descansar.